Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Hola, hola de nuevo. Hoy es martes 14 de abril de 2020 y un día como hoy se hundía el Titanic y también enfrentamos la segunda temporada de este aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional, extendido hasta el 27 de abril para cuidarnos todos del nuevo coronavirus, de esta enfermedad llamada COVID-19. Tenemos noticias de ella, por supuesto, en la emisión de hoy de Morada Noticias, pero también otras historias de ciudad que les interesan. La alcaldía de Medellín dividió su gabinete para crear gerencias de comunas de coronavirus. Es decir, habrá una persona del gabinete del alcalde Daniel Quintero, esos secretarios de despacho y también las personas en general que trabajan para él para atender a cada comuna. Hoy les presentaremos qué pasó específicamente con la Comuna 3, donde está Wendy Vera, una de nuestras corresponsales, una de nuestras aliadas por la Biblioteca Comunitaria Sueños de Papel. Además de eso, todo Colombia está conmocionado porque todos los profesionales de la salud y también estudiantes en formación podrían ser llamados a trabajar de manera obligatoria en esta pandemia. Así lo dice el artículo 9 del decreto 538 emitido por el Ministerio Nacional de Salud. Juan Pablo Pineda nos contará, nos explicará esta decisión legal y política y les contaremos también que desde hace varios días grupos de venezolanos comenzaron la travesía de regreso a pie desde Medellín hasta la ciudad fronteriza de Cúcuta, donde esperan que el gobierno de su país les aliste autobuses para que los lleven hasta sus ciudades de origen. Esto porque es compleja, aún más compleja la situación de nuestros hermanos venezolanos en Medellín por este coronavirus. Al mismo tiempo, les traemos contenido alternativo, historias bacanas de esas personas que siguen en las calles manteniendo no solo nuestra economía, sino nuestra manera normal, dentro de lo que cabe, de vivir la vida. No solamente aquí en este noticiero les damos rostros, sino que también en nuestros datos para combatir el poder de hoy develaremos un poco de esas cifras del efecto que está teniendo el COVID-19 acá en Medellín. Y es martes, vuelve Chaman Mori con su columna, su opinión sobre la política, nuestro alcalde de la imaginación, y por supuesto @catabús en Instagram con las novedades del mundo geek. Yo soy Laura Valle, realizando para ustedes con mucho amor este podcast de Morada Noticias. Me alegra saludar a esta hora a mi reportera desde Barbosa, Yurani Alzate. Buenas tardes, Laura, buenas tardes a mi equipo de trabajo y a todos los que nos escuchan, ya sea a través de la 1290M, La Voz de las Estrellas, o de nuestros podcasts, que siempre les dejamos alojados en la plataforma de misscloud.com. Desde la Alcaldía de Medellín hemos designado a secretarios y secretarias de despacho para que asuman como gerentes en cada uno de los territorios, en cada una de las comunas y corregimientos. Estas personas van a ser la máxima autoridad en cada uno de estos territorios y van a articularse con la fuerza pública, con la policía, con el ejército, van a caracterizar a la población más vulnerable y van a llevarle a ellos toda la oferta institucional en materia de salud, en materia de alimentación y en materia de techo. Como lo dice Esteban Restrepo, el secretario de Gobierno, frente a la contingencia por el coronavirus, la alcaldía de Medellín nombró en cada comuna y corregimiento a un gerente que dé respuesta a las necesidades que presenta la comunidad y a su vez acercar la oferta de salud, techo y alimentación. Las gerencias serán asumidas por secretarios de despacho, gerentes o directores de los entes descentralizados. Ellos asumirán una figura similar a la de alcaldes en los territorios para trabajar de la mano con la policía y fortalecer el control en cada zona. Hasta el momento hay poca información de cómo van a ser esas gerencias y qué alcance van a tener, pero según Wendy Vera, líder de la Comuna 3, esa fue una de las propuestas que ellos habían emitido en la alerta temprana, ya que así se da un mejor diálogo entre la comunidad y la institucionalidad. El día de ayer, en la Comuna 3, tuvieron la primera reunión con Carlos Cadena, el secretario de Movilidad y gerente de esa comuna.
Yo no sé si la idea de la gerencia territorial la tomaron de las propuestas que nosotros habíamos hecho, porque esa era una de las propuestas que nosotros le hicimos pues con la alerta temprana, y era tener una interlocución directa con la alcaldía desde gerencias territoriales. Ayer lo que vimos es que esa gerencia territorial para nosotros los líderes sí genera un mayor diálogo y unas intervenciones más puntuales, por lo que antes había dicho que estaban muy en diálogo, pero con esto ya sí se ven más puntualidades. Sin embargo, pues nosotros le preguntamos como a Carlos Cadena cuál iba a ser el alcance de la gerencia, y él dijo que, o sea, que ese era el primer encuentro que se tenía, que a él le dijeron pues como de la gerencia pues como muy encima del encuentro, y él no tenía muchos conocimientos, pues tampoco la institucionalidad tenía mayor conocimiento de cómo iba a ser el tema de la gerencia, el alcance, bueno, y todo, para decirnos claramente esto, pero pues que igual estaban muy abiertos a las propuestas de los líderes, al diálogo con la comunidad y también con la policía, para generar pues como pues unas intervenciones adecuadas, teniendo en cuenta también los cuidados. Nosotros como líderes hablamos de la importancia de mantener el diálogo, de que no sea un asunto como, los líderes nos apoyan o el voluntariado, no, sino que sea realmente una interlocución y una articulación directa, y pues como donde nosotros tengamos voz y voto, no un asunto pues como de simplemente ayuda o dígame qué hacer. Entonces sí hablamos de la importancia pues como de ese diálogo constante con los líderes, porque somos nosotros los que conocemos la Comuna 3 y sabemos pues puede ser la mejor forma de la entrega, y además la mejor forma pues como generando todos los cuidados que se deben tener en cuenta en esta situación, en esta contingencia. La sensación que a mí me queda después de escuchar esta información que nos trae Yuri, y también gracias a Wendy Vera desde la Comuna 3 Manrique, es que después de esta creación de las gerencias de comunas, lo que podemos concluir es que no importa quién tomó las decisiones, no va a ser un crédito que le den a alguien en el futuro, no vamos a decir que Daniel Quintero nos salvó la vida en tiempos de pandemia y que por eso es el mejor alcalde de Medellín. A lo que voy es que no tiene que ser una lucha de egos, como dice Wendy en su audio. Tiene que ser una verdadera alianza entre organizaciones, comunidad, territorios y, por supuesto, institucionalidad. ¿O qué decís vos, Juan Pablo Pineda, nuestro reportero desde el barrio La América en la Comuna 12 de Medellín? Lau, con un saludo especial para vos, un saludo para Yorani, para Juanjo, para todo el equipo de Casa Morada, los chicos, para todos los que nos escuchan, para la ciudad entera, para mi amigo, un abrazo pues para el país también. A mí me parece un ejercicio interesante este asunto de descentralizar el trabajo administrativo, las funciones administrativas en los barrios, en las comunas, en los territorios. Quizás se puede volver un poco complejo en el trabajo de articulación de todo eso, pero seguramente estarán pensando pues en las mejores estrategias de planeación para poder llevar a cabo una integración de todo lo que estos gerentes de comunas o gerentes de zonas pues vayan encontrando, y seguramente hay puntos de la ciudad que, pese a que son muy distantes, podrán tener o podrán hallarse similitudes en ellas en muchos casos. Y me parece un ejercicio interesante pensándolo en términos de que encontrar un foco de necesidad en un territorio de Medellín puede ayudar a pensar otros territorios. Va a ser un trabajo interesante, tendremos que estar muy pendientes pues de esto. Seguramente una articulación también positiva con la policía, que viene realizando algunas labores de pedagogía, a mi parecer, pues muy correctas. Y ya veremos, repito, pues de entrada es un trabajo descentralizado que espero que rinda frutos, y reiterar pues que la articulación tiene que ser muy precisa. Juanpa, y siguen también dando de qué hablar las decisiones del gobierno nacional. Recordemos que en este estado nacional de emergencia el presidente tiene ciertas facultades para decretar con fuerza de ley lo que sea mejor para sus ciudadanos. En este caso, sí será mejor para los trabajadores de un sector específico que los obliguen a trabajar. Contanos, por favor.
El decreto 538 del Ministerio Nacional de Salud, publicado el pasado domingo, generó una gran polémica por su artículo 9, que obliga al personal médico a presentarse en caso de ser llamado para trabajar en la pandemia. Este polémico artículo indica que, abro comillas, durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del coronavirus COVID-19, todo el talento humano en salud, en ejercicio o formación estará preparado y disponible y podrá ser llamado a prestar sus servicios para reforzar y apoyar a los prestadores de servicios de salud del país. El acatamiento a este llamado será obligatorio. Entre los trabajadores del sector se ha generado molestia debido a lo que puede ser una presión para realizar sus labores en un contexto en el que no cuentan con las medidas de bioseguridad necesarias, así como las laborales, pues muchos de ellos no tienen contratación directa con los hospitales, por lo que su afiliación a las ARL no siempre están amparadas. Sobre este tema habló Mauricio Echeverry, presidente de FedSalud y director ejecutivo de Anestesiar, sindicato del gremio de los anestesiólogos en Antioquia, diciendo lo siguiente. Nuestra posición con respecto al decreto 538 del 2020 del Ministerio de Salud y con respecto al artículo 9 tenemos un no rotundo, porque nosotros como trabajadores de la salud nunca nos hemos negado a atender la población, no estamos huyendo de nuestras responsabilidades, tenemos muy claro nuestras obligaciones éticas, pero también tenemos muy claros nuestros derechos. Estamos cansados de pedirle al gobierno nacional que se vea claramente que los recursos fluyen. Oímos resoluciones, comentarios, videos, entrevistas del Ministerio de Salud y del gobierno nacional diciendo que va a haber recursos para los trabajadores, pero los recursos no los vemos. En Antioquia al menos seguimos viendo tanto en las empresas sociales del Estado como en las entidades privadas que los recursos no están fluyendo, que a los trabajadores se nos siguen debiendo nuestros honorarios y nos terminamos dando cuenta que no es que las instituciones no quieran pagar, es que el gobierno nacional no está dando los recursos y que cada vez el giro directo es menor. No sabemos dónde se está quedando el dinero, pero está llegando. El doctor Echeverry resalta la necesidad urgente de la entrega de elementos de protección por parte de las IPS y las ARL, pues son ellos mismos los que se han estado dotando mediante los gremios o las instituciones donde trabaja entregándoles los artículos. Agradecemos y tenemos claro que los elementos de protección personal y los decretos que han salido, que es responsabilidad de las IPS y responsabilidad de las ARLs, que para nosotros son las fundamentales y responsables de ellos, deben ser entregados, pero a la fecha los elementos de protección no han llegado. Por el lado de nuestra organización, los elementos de protección personal lo hemos dado a nuestros propios sindicatos de gremio y las instituciones donde trabajamos, pero a hoy todavía no vemos que no fluye los elementos de protección personal. Entonces, el llamado de atención es, no necesitamos amenazas, no necesitamos que nos digan la obligatoriedad de atender a los pacientes, pero también es claro, nosotros no somos héroes ni somos mártires, somos profesionales de la salud que tenemos una responsabilidad ética de atender a los pacientes, pero también tenga claro toda la población. Para que podamos atender la población necesitamos que nuestros médicos sigan aliviados, y si no tenemos los elementos de protección personal, si adicional no se nos paga, pues muy rápidamente lo que vamos a tener no es que los profesionales no quieran trabajar, es que vamos a tener profesionales enfermos, y si los médicos nos enfermamos, entonces ¿quién va a atender la población? Los ventiladores no funcionan solos, los quirófanos no funcionan solos, las unidades de cuidado intensivo no funcionan solos. ¿Y por qué van a terminar funcionando solos? Porque se van a enfermar y se van a morir los profesionales de la salud. Estos hechos de desprotección para el sector salud, sumados al decreto, han hecho que varios grupos de médicos alrededor del país estén realizando plantones a modo de protesta, solicitando que les entreguen medidas de seguridad, que les brinden formalización laboral, que se aumenten las pruebas de COVID-19, entre otras. Además, algunos sectores están pidiendo la renuncia del ministro de Salud. El artículo 9 tiene excepciones como mujeres embarazadas, ser padre o madre cabeza de familia con hijos menores de edad o que cuiden personas ancianas o discapacitadas, ser padre o madre cuando ambos ocupen cargos en el sector salud y tengan hijos menores de edad, ser mayores de 70 años y tener enfermedades crónicas que puedan agravarse por el COVID-19. En nuestra cuenta de Twitter les vamos a dejar la publicación que hizo un grupo de asociaciones médicas del país con su postura sobre este decreto y varias exigencias que le hacen al gobierno nacional. Por otra parte, hablamos con la Secretaría de Salud de Medellín para saber qué protocolos existen con los médicos de la ciudad, sabiendo el riesgo de contagio al que están expuestos. Quisimos averiguar cómo los cuidan, cómo cuidan a sus familias y cómo manejan las sospechas de contagio. Nos dijeron que todo esto se rige por las disposiciones del Ministerio de Salud. Revisamos los lineamientos para la prevención, el control y el reporte de accidentes por exposición ocupacional al virus en instituciones de salud, y este dice lo siguiente, abro comillas: durante la pandemia de COVID-19, cuando no sea posible eliminar el peligro, las medidas de protección más efectivas, listadas de mayor a menor efectividad, son los controles de ingeniería, los controles administrativos y los elementos de protección personal. En los lineamientos
lineamientos se habla de barreras físicas para separar a los pacientes, diagnósticos oportunos, caracterización de la exposición ocupacional, monitoreo de casos confirmados, entre otros. Igualmente, dice que los trabajadores del área de la salud que tengan un accidente biológico, o sea, una situación de contacto con un paciente contagiado que los ponga en riesgo, deben notificarlo como un accidente de trabajo. Sobre el tema de las familias de los médicos, en la Secretaría nos dijeron que, desde que se confirma un caso como positivo, se hace un seguimiento de los contactos cercanos de ese paciente para realizar las pruebas de COVID-19. Después de esta información que nos presenta Juanpa, yo quiero hacer una especie de puntualización, un llamado, un cariñito ahí en este asunto del cuidado, porque no solamente es que hay un montón de profesionales de la salud que están arriesgando sus vidas. Ya vimos que fallecieron 2 médicos en el país a causa de la COVID-19, sino que también está todo este asunto de la administración pública, la defensa, en este caso la fuerza pública, y la educación. Alrededor de 217,000 personas en Medellín, entre hombres y mujeres, una mayor cantidad de mujeres, están todavía ejerciendo sus labores, llueve, truene o relampaguee. Y el asunto del cuidado, lo digo, es porque casi que hay que tratarlos, parce, bien, no decirles a los médicos de un edificio, por ejemplo, no te montes en el ascensor del edificio que nos vas a contagiar a todos. De eso no sirven los aplausos. Realmente lo que podemos hacer por estos días es cuidar a quienes nos cuidan, y cuando digo cuidar, pues es que podamos ayudarles, por ejemplo, con sus protocolos de seguridad al llegar a casa, al llegar a las unidades residenciales, también tratarlos bien cuando nos enfrentemos a ese sistema de salud tan duro que nos toca, tratar bien a la fuerza pública, porque también se deben sentir cargados emocionalmente en estos días, ¿o no? Laura, con este artículo ayer yo me sorprendí mucho. En realidad es muy fácil obligarlos a trabajar, pero ¿qué garantía se le va a brindar al personal del sector de la salud? Ellos no pueden arriesgar sus familias, sus vidas en hospitales que no cuentan con las mínimas medidas de protección en esta pandemia. Escucho esta nota de Juan Pablo y me pregunto si a los más de 700 empleados de la IPS Génesis, que les deben más de 4 meses de salario y prestaciones sociales, ya les pagaron. Pues no lo creo, porque es que en realidad sale más barato llamarlos héroes que atender los llamados del sector salud. Mejor dicho, con eso que acabas de decir, Yuri, inserte meme de un show más aquí, ese que dice, es cierto lo que decís, es muy cierto. Y además de eso, también estamos pendientes por nuestra sensibilidad y nuestra campaña de Rompiendo la Xenofobia con nuestros hermanos venezolanos y cómo están pasando esta cuarentena en Medellín. ¿Qué ha pasado con ellos? Desde hace varios días, grupos de venezolanos comenzaron la travesía de regreso a pie desde Medellín hasta ciudad fronteriza de Cúcuta, donde esperan que el gobierno de su país alicie autobuses para que los lleven hasta sus ciudades de origen. Y es que las medidas de aislamiento preventivo que decretó Colombia para frenar la expansión del coronavirus cambió la vida de los venezolanos. Con las calles vacías y los habitantes de Medellín en cuarentena, quedaron ellos sin forma alguna de conseguir el sustento diario, ya que la gran mayoría de estos migrantes viven de la informalidad. En consecuencia de esto, muchos han pedido ayuda para retornar a su país. Sobre este tema nos habló Tony Vitola, vicepresidente nacional de la Colonia de Venezolanos en Colombia, quien resalta que la policía los ha apoyado evitando los desalojos de personas que no han tenido cómo pagar los respectivos arriendos, pero que sin embargo son aproximadamente 60 venezolanos los que están retornando diariamente desde Medellín hasta la frontera. Desde que se inició la cuarentena aquí en Colombia, un grupo de venezolanos que ha venido aumentando con el pasar de los días ha manifestado su intención de retornar a Venezuela precisamente por no percibir ingresos económicos aquí en Colombia, debido a que la mayoría trabaja en la informalidad, viven el día a día, entonces están muy preocupados sobre cómo sobrevivir esta cuarentena, ¿no? En vista de esto, muchos venezolanos, no solamente en Medellín, sino en Colombia, incluso en Perú y en Ecuador, han tomado la decisión de irse caminando hasta la frontera colombo-venezolana en Cúcuta, donde hay un cordón humanitario que donde les hacen la prueba del COVID y posteriormente entran a Venezuela, a San Antonio del Táchira. En el caso de Medellín, hay un promedio de 60 venezolanos que se están yendo caminando diario, y en este caso nosotros hemos venido conversando con la administración pública
pública sobre esta situación. Lo que sucede es que en estos últimos días ha habido un aumento muy grande de la población venezolana que está llegando a Cúcuta y ha sobrecapacitado el accionar, la respuesta que se tiene de las autoridades, en el cual solamente tienen 400 venezolanos en la frontera al día que desean regresar a Venezuela. También por el otro lado, el municipio de San Antonio del Táchira es muy pequeño y no ha dado abasto para atender a tanta gente que está llegando desde Colombia e incluso los otros países. Ya en el caso de Medellín, este tema lo ha venido trabajando la Secretaría de Inclusión Social. Se le pasó un listado de personas en el cual han manifestado su deseo de retornar a Venezuela. Tenemos entendido que ellos están en conversaciones con empresas de buses para poder facilitar la movilización de estas personas, siempre y cuando garantizando el mínimo requisito de saneamiento, garantizando sus derechos humanos y en articulación también con las autoridades de la frontera, en este caso con el gobernador norte de Santander, con el alcalde del Villa Rosario, con Migración Colombia, con OIM, que son los que están llevando el tema del lado de Colombia en la frontera. Es una situación que sabemos que con el pasar de los días se va a ir complicando, precisamente porque son personas que manifiestan no tener comida, son personas que no tienen dinero, son personas que incluso las están desalojando a pesar del decreto del gobierno colombiano, y ellos manifiestan que prefieren pasar hambre en Venezuela, donde por lo menos tienen un techo y están con sus familias, a estar aquí en las calles de Colombia. La Secretaría de Inclusión Social es la que está haciendo el acompañamiento del retorno de los venezolanos. Ellos deben inscribirse en las bases de datos para poder salir de Medellín. Respecto a eso, Mónica Alejandra Gómez, secretaria de Inclusión, informó que se hizo un corredor humanitario para la salida de esa población. Quiero contarles que gracias a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión Social regresan a Venezuela 40 personas venezolanas que quieren volver a su país. Allí tienen sus núcleos familiares, ya se verificó todas las condiciones dignas para volver, se les hizo un corredor humanitario, se habló con las diferentes autoridades. Gracias a Migración Colombia por todo el apoyo, estas personas hoy pueden regresar a su tierra de una manera digna. Más noticias de migración y movilidad. Yuri Alzate, por favor, actualízanos el estado de esos hinchas, esos chicos futboleros que se fueron hasta La Pampa para ver al Deportivo Independiente Medellín y que no han podido regresar a Colombia desde el 10 de marzo debido a la contingencia sanitaria, que ya sabemos, pues, este coronavirus. De nuevo, los integrantes de la Resistencia Norte, que quedaron atrapados en Argentina por el cierre de fronteras que se dio a causa del COVID-19, le hicieron un llamado al gobierno nacional solicitando ayuda para poder volver a Colombia. Ellos están en ese país desde antes del 10 de marzo de 2020, que llegaron para asistir al partido Boca Juniors versus Medellín por Copa Libertadores. Desde Morada Noticias, el 25 de marzo de 2020, hicimos públicas las denuncias que estos hinchas presentaron, ya que según ellos, las autoridades argentinas, con el abuso de autoridad, estaban vulnerando sus derechos. Ahora están en una mejor condición. Los llevaron a un hotel de Buenos Aires, sin embargo, siguen pidiendo ayuda para poder regresar. Ángelo Taborda Murillo, uno de los jóvenes que se encuentra en Argentina, expresó que desde que hicieron el primer llamado, no han recibido respuesta de Colombia. La autoridad argentina nos está dando todo, la comida, el hotel, pero que nos dicen que la Cancillería colombiana ni se ha reportado hasta el momento de lo que está pasando con nosotros. Entonces, ¿qué está haciendo Colombia por nosotros? Si no es por la gente de Argentina, estuviéramos en la calle, porque Colombia no se ha preocupado ni siquiera por el maltrato que nos dieron en la Quiaca. Nos hicieron venir para Buenos Aires obligados y no nos contestan, no nos dicen nada ni nada. Acá les han hecho hasta propuestas para que nos manden para Colombia, pero ellos no dan ninguna respuesta. Entonces ellos, los argentinos quieren negociar y los colombianos ni se pronuncian. Ya vamos para la segunda cuarentena, estamos a 2 días de terminar la segunda cuarentena. Presos, porque la palabra es presos. Una cosa es hacer cuarentena, otra cosa es como estamos nosotros, que estamos presos, que no podemos salir ni de una habitación. Llevábamos 12 días que ni entre nosotros nos habíamos visto porque nos tenían encerrados en piezas diferentes a cada uno. Ya llevamos 12 días sin vernos. Entonces las cosas no son así, esperamos alguna respuesta del gobierno colombiano, porque como dicen los muchachos, con nosotros habían unos peruanos y todo, ya los repatriaron, y una brasilera y también la repatriaron, y con nosotros hablan de negociaciones de aquí de Argentina, pero Colombia no da respuestas, así que necesitamos una ayuda urgente. Sin embargo, nos comunicamos con Daniel Carvalho.
concejal de Medellín y seguidor del Poderoso, y nos dijo que junto con el secretario de Juventud, Alejandro Mata, han estado muy pendientes del tema, que están en constante conversación con la Cancillería de Colombia, pero que no pueden hacer más por las medidas de prevención del COVID-19 que tienen ambos países. Este caso ya lleva más de un mes. Nosotros, a través de, trabajando con la Alcaldía de Medellín, en particular el secretario de Juventud, se logró que los jóvenes fueran llevados hasta Buenos Aires y allí están en un hotel, ¿cierto? Entonces, nuevamente, esto es la responsabilidad de los colombianos en el exterior, es 100% de la Cancillería y de la Embajada de Argentina en este caso. En este momento, si bien nosotros mantenemos contacto con la Cancillería, todo está absolutamente en manos de ellos. Ellos deben entender que el municipio de Medellín ni puede mandarles plata, ni puede mandarles un avión para sacarlos de allá. Nosotros estamos hablando con la Cancillería para que les garanticen que estén en buenas condiciones de salud y de dignidad, pero no podemos sacarlos de allá mientras las fronteras de todo el mundo estén cerradas. Por otra parte, desde la Secretaría de Juventud están redactando un comunicado para informar qué está pasando y de qué manera desde la alcaldía van a auxiliar a estos hinchas. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos. El día de ayer, lunes 13 de abril de 2020, no se presentaron homicidios en la ciudad de Medellín. Sin embargo, ayer en esta misma sección les contábamos el hecho tan doloroso de que encontraron el cadáver de una mujer en el río Medellín a la altura de la comuna Santa Cruz, la comuna 2. La policía hizo este hallazgo y la mujer estaba pendiente de identificar, pero hoy ya sabemos que se trata de Luzdari Murillo Morales, una mujer de 51 años, víctima del desplazamiento forzado desde 2015. Su agresor la mató por medio de asfixia mecánica, y esto lo cuento porque primero, Luzdari ya no puede estar acá para contarnos cómo la agredieron, y segundo, porque no estoy de acuerdo con que las autoridades y los medios de comunicación digan que no es un feminicidio, porque todos los días, todo el tiempo matan a mujeres por el hecho de ser mujeres. Esa debería ser la primera opción de delito, la primera sospecha, no un descarte. No puede ser un feminicidio hasta que se demuestre lo contrario. Y en esta sección decimos, nada justifica el homicidio y por supuesto nada justifica el feminicidio. Por Luzdari Murillo, también por Miguel Ángel Marín Arango, nuestro Migue, el adolescente que asesinaron hace casi 2 meses en la Comuna 13 de Medellín, y las otras 96 personas que han asesinado en lo que va del 2020, un total de 98 seres amados que nos harán falta. Dedicamos un minuto de vida. Recuerden, apreciados oyentes, que están escuchando Morada Noticias, un noticiero alternativo, independiente, ciudadano y adolescente que se hace en alianza con Latina Estéreo, la casa matriz por la que sonamos en este momento de La Voz de las Estrellas. Lo que hemos querido hacer por estos días es rescatar esos perfiles, esos nombres u oficios de las personas que siguen en cuarentena trabajando por el bienestar de todos. Esta vez, Yuri Alzate nos trae la historia de un trabajador de Envarias.
En Morada seguimos narrando las historias de las personas que merecen miles de aplausos en esta pandemia, las historias de los que no se pueden quedar en casa porque los necesitamos en la calle para que el país pueda seguir su rumbo. En esta ocasión hablamos con un barrendero, sí, con una de las personas que ayuda a mantener los espacios públicos limpios. Mientras muchos tenemos la posibilidad de hacer teletrabajo para cuidar de nuestra salud y la de nuestra familia, Alfredo Cadavid se sigue levantando todos los días a las 5 de la mañana para trabajar. Él llega a la base, se pone el uniforme y comienza a barrer a las 6 de la mañana. Eso sí, no olvida en este momento, por nada del mundo, usar el tapabocas y sus guantes. Según nos contó, evita mucho relacionarse con la comunidad y agradece que en este momento estén valorando más el trabajo de ellos. Te digo, mi labor normalmente consiste en barrer y recoger residuos sólidos para mantener el pueblo más limpio. Para hacerlo, esto se hace por sectores. Esto lo hago en un horario de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Mi trabajo en esta pandemia ha cambiado demasiado. Cada uno de mis compañeros y mi persona nos tenemos que cuidar muchísimo más, ya que es lidiar todo el día con residuos que podrían afectarnos y la verdad, tenemos familia que también debemos de cuidar. Es cierto que las basuras han disminuido en las calles, pero de igual se tiene que hacer este trabajo por el pueblo y todas las familias. Desde que salgo de mi casa, salgo directo a mi trabajo con tapabocas. Cuando llego allá me cambio y me pongo el uniforme y todos los implementos de aseo. Sobre todo el tapaboca y los guantes. Trato de no hablar mucho con las personas en la calle. Con esta pandemia la interacción es más poca. Hago lo general que es el saludo. Tanto las personas como yo tratamos de no interactuar demasiado porque sabemos lo que puede pasar y por seguridad. Cuando llego a casa, al abrir la puerta, me quito los zapatos y me pongo chanclas. Voy directo al patio donde me quito la ropa. Me desacaloro 5 minutos y me baño. Siempre trato de cuidarme y cuidar a mi familia haciendo esto. El cuidado de la empresa es mucho. El supervisor está pendiente de nosotros. Que tengamos el tapabocas, los guantes y que sí nos cuidemos. En sí están pendientes de nosotros y nosotros somos conscientes de eso. La comunidad y la institucionalidad sí valoran la labor de nosotros porque siempre están pendientes. La gente nos dice que nos cuidemos, que mucho cuidado y la empresa también está pendiente. Creo que ahora valoran más lo que hacemos porque cada día nos exponemos a esta pandemia para el cuidado del pueblo y las familias. Pero creo que el cuidado está en cada uno. Por eso trato de hacerlo lo mejor posible. En sí sobre el virus no nos han dado charlas, pero cada día se ve lo que hay que hacer para protegernos. Y creo que el cuidado va en cada uno desde que lo quiera hacer. Las empresas dan lo necesario y ya en cada uno va el adecuado cuidado. A los oyentes les digo que nos cuidemos, que los que no tienen la necesidad de salir por algo importante se queden en sus casas. Entre todos podemos hacer lo posible porque esta situación no se vuelva peor. Hay mucha información sobre el cuidado. Ojalá lo hagan, que así ayudan en esta pandemia, también cumpliendo con las medidas que han tomado hasta ahora. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Y hablando de trabajos y oficios en esta emisión de Morada Noticias del 14 de abril de 2020, Juan José Velázquez Olarte en la magia de la edición de este podcast. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Seguimos en Morada Noticias con estos datos que se merecen un podcast. Les pido atención con lo que se viene porque es importante. Y entre más conscientes estemos al respecto, mucho mejor. Aquí están sus datos para combatir al poder. El Valle de Aburrá tiene 3.726.219 habitantes. 1.926.000 mujeres y 1.800.000 hombres que en condiciones normales 6 de cada 10 son asalariados, 3 trabajan por cuenta propia y el 1 restante se encuentra sin recibir nada a cambio de su trabajo.
o está al servicio de un solo patrón, como es el caso de las empleadas domésticas o algunos jornaleros de los corregimientos de Medellín. Sin embargo, en estos tiempos de pandemia, posiblemente todos aquellos trabajadores de las actividades inmobiliarias, el arte, el entretenimiento, la recreación y otras actividades de servicios, el comercio, la reparación de vehículos, la construcción, la industria manufacturera e incluso quienes se dedican a la explotación minera, estén detenidos y quizá algunos despedidos, en una licencia sin remunerar o en vacaciones colectivas obligatorias. Según el Departamento Administrativo Nacional de Planeación, el DANE, el desempleo en Colombia después de estas cuarentenas preventivas obligatorias puede que alcance cifras hasta el 20%. Por eso, estos datos tienen el propósito de explicarles el efecto que esta pandemia está teniendo en Medellín y sus municipios vecinos, para que pensemos también en esos parceros que van a necesitar de nuestra solidaridad y juntanza. Entiendan esto, más de 1 millón de personas en la ciudad, entre asalariados independientes y empleados por otras personas naturales, están sin llevar a cabo su oficio o profesión en esta cuarentena. No solamente ese ejecutivo que le arrendó a usted su casita está mirando para el techo, también nuestros artistas de los que disfrutamos tanto en el Matacandelas y en el pequeño teatro, los libreros, como lo supimos de nuestros amigos de la Anticuaria. Esos profesores de Linder y de Confama que le daban clases de gimnasia a todo el mundo, bueno, ellos también están sin poder moverse. Ese vendedor de zapatos de la esquina, el mecánico que me arregla la moto, los obreros que nos ayudaron en la transformación de nuestras sedes de La Morada Raíz y en Carrete Morada, la gente que cose ropa y eso que no le hemos hablado de los hoteles que cerraron, toda esta clase de gente está encerrada, está quietecita. Los sectores económicos de Medellín más afectados por esta contingencia son el arte, el entretenimiento, la recreación y otras actividades de servicios, el comercio y la reparación de vehículos, la construcción y la industria manufacturera, que entre ellos suman específicamente 1.033.000 personas en el Valle de Aburrá, personas que no tienen manera de hacer teletrabajo, o al menos no de manera remunerada como es el caso de los artistas. Los estratos más afectados en términos de empleo en el Valle de Aburrá son los 2 y los 3. Sin embargo, nuestra economía se mantiene andando gracias a las actividades que siguen operando, como es el ejemplo de la administración pública y la defensa, la educación y atención de la salud humana, los profesionales, los científicos, los técnicos y los servicios administrativos, las actividades financieras y de seguros, la agricultura, la pesca, la ganadería, la caza y la silvicultura, los servicios de restaurantes, las telecomunicaciones y nosotros los medios, los suministros de servicios públicos y por supuesto el transporte. Este último sector es el que alberga el mayor número de trabajadores independientes en el Valle de Aburrá. Gracias a esos 2,5 millones de conciudadanos que siguen allá afuera tirando para adelante. Gracias, en serio para ustedes también, un abrazo. Esta nota fue construida gracias a los datos que nos proporciona Steven Cadavid, el táctico de información de Casa de las Estrategias. ¿Uno qué puede decir sabiendo que hay más de 1 millón de personas en este momento que tienen sus actividades completamente paradas? Pues varios de nosotros vemos que nuestros papás también tuvieron que parar y eso genera cierta preocupación. La economía pues es un asunto del que dependemos muchos. La economía pues en términos de comercio, de las actividades económicas diarias que eran pues ya la normalidad de la sociedad, ¿cierto? Esas actividades que realizan nuestros padres o nuestros conocidos durante todos los días. El comercio formal o informal, los servicios de transporte, otras cosas que han parado pues como los cines, la parte cultural, como lo dice Juanjo. Entonces siempre es brusco y mucho más sabiendo pues que estamos en un país en el que la informalidad es casi que la ley laboral, una suerte de ley tácita más allá de las disposiciones del gobierno, que siempre habla de los crecimientos económicos, pero que realmente eso casi nunca se ve. Entonces, sin duda que eso genera una preocupación, pero también tiene que despertar en nosotros la solidaridad. La economía se va a demorar un poco en reactivarse completamente, porque ni siquiera sabemos cuándo vamos a salir de esto. Pero sin duda que todos tenemos que poner un granito y hay varios sectores a los que vamos a tener que apoyar con muchísima fuerza. Necesitamos mucha solidaridad entre nosotros mismos, apoyar al amigo, al familiar, al vecino que no ha podido trabajar en este momento.
Cuando podamos salir, muchas personas en realidad van a tener que empezar de cero. Estarán con deudas acumuladas y supermedidos, por no decir sin nada de dinero para poder suplir sus necesidades. Entonces es momento de apoyarnos entre todos, de pensar en el otro, de entender que esta es una situación que ninguno se esperaba y, como lo ha dicho Laura, es hora de apoyar lo local. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. Así sonaba Resplandor de Agua Pesada, la selección de música que hace Juan José con la ayuda de nuestra alianza musical Ciudad Frecuencia para alegrar sus mediodías, sus tardes, sus noches, cuando sea que nos escuchen en esta cuarentena. Continuamos en Morada Noticias. En tiempos de pandemia somos un podcast muy elaboradito, sabrosiadito y producido con todo el amor para ustedes, nuestros oyentes. En la emisión de hoy, en el episodio del 14 de abril de 2020, les contamos las historias de que Medellín ya tiene gerencia de comunas para enfrentar este coronavirus, que además es posible que los médicos de todo el país se vean obligados a trabajar gracias a un decreto presidencial y atender esta pandemia. También que hay hermanos venezolanos que comenzaron a regresarse a pie hasta la ciudad fronteriza de Cúcuta, donde esperan que el gobierno venezolano los lleve hasta sus ciudades de origen, porque sus condiciones aquí en la ciudad no son las más favorables. También les contamos qué está pasando con todos esos empleos que obviamente no se están ejecutando en estos tiempos de cuarentena en nuestros datos para combatir al poder, y les contamos la historia de uno de esos héroes del coronavirus, este cubrimiento especial que hemos venido haciendo desde que comenzó la cuarentena.
Recuerden, somos Laura Bayer, Yurani Alzate, Juan Pablo Pineda y Juan José Velázquez Olarte realizando para ustedes este producto, y significaría mucho para nosotros si lo comparten, si le cuentan a sus amigos y a sus familias que existimos. Recuerden que estamos en Twitter a través de @moradanoticias y les dejamos nuestro podcast en la plataforma de mixcloud.com/moradastereo. Es tiempo de escuchar a nuestro alcalde de la imaginación, Chaman Morín. Hoy me quiero solidarizar con Daniel Quintero, y ustedes dirán, uy, qué mancito tan lambón, el alcalde clandestino de la nocturnidad, sincerándose y amistándose y solidarizándose con Daniel Quintero, pero para mí también sería maluco, porque yo digo, pucha, yo les dije a ustedes, ¿cierto?, que votaran por mí para no hacer nada, para no hacer ni jota, y votaron por mí, gané y quedé como alcalde de la clandestinidad. Entonces yo me solidarizo desde ahí, desde el ocio, de la pereza. Qué pereza que lo coja uno el coronavirus y le toque hacer 2 o 3 tareas bien. Una tarea bien, lo del pico y cédula, y contarle a la gente 3 días antes. Eso del perifoneo es muy maluco, lo del helicóptero también. Hay que hacerlo a las horas que es, pero en todo caso, si uno suelta el dato, lo pone a circular tiempo antes, pues la gente se encarga, porque la gente está en la jugada como de pillar esas cosas. Y eso del pico y cédula, ¿para qué? Pero sí es importante, sí es importante. Entonces yo digo, qué pereza, ¿cierto? Yo desacomodarme de mi hamaca y ponerme a hacer eso. Me va a tocar reemplazar también a Daniel Quintero en esas cosas. Yo estaba reemplazando a Daniel Quintero en las cosas de Flow, pero también me va a tocar ahí. Ahora, hablemos un poquito de los partidos. El Partido Liberal se está reinventando, o está teniendo un nuevo liberalismo o una disidencia casi desde el principio. Por allá con Rafael Uribe. Y entonces nos metieron un poquito como ese cuento con la independencia, esta vez en Medellín. Para más el Partido Conservador, que ya dijo, qué vaina, yo no voy a gastar en publicidad ni en las juventudes, nosotros no queremos cambiar nada y somos retardatarios. Pero aquí nos quieren meter que otro nuevo liberalismo o la independencia, y uno raspa un poquito y se encuentra el Partido Liberal, es Daniel Quintero, los Gaviria, que este señor gobernador que tenemos, pues a mí no me cae mal, pero sí es bastante godito, es como de el Opus Dei, lo que nos recuerda que la diferencia entre liberales y conservadores es a qué horas van a misa. Y un gobernador como el que tenemos seguramente va a misa más tempranito que los conservadores. Y luego entonces la independencia, va a ser Luis Pérez, el nuevo liberalismo Luis Pérez. Entonces todo aquí en Antioquia está quedando con una nueva fuerza que va uno a ver, y ese gabinete pues está lleno de gente del Partido Liberal por ahí, del Valle de Aburrá, y no sé, estos jóvenes más temprano que tarde terminan metidos en los vicios de los viejos. Uno se pone a detallar solamente por Twitter los comités de aplauso, los que salen a defender hoy en día a Quintero. Ya cada vez es menos gente así del activismo, de movimientos sociales, como Parchecito, los redes parecidas a la cadena Gaitán. Los académicos ya están reculando muy rápido, y entonces uno ve que el comité de aplausos son unos señores como que hacen parte de maquinarias políticas. Y vamos a ver, yo le pregunto a Morada Noticias, todos los caminos conducen como a una cierta maquinaria y unas alas políticas que nos explican a ver qué fue lo que compramos como independiente. Yo sigo aquí en la noche, en la clandestinidad. Gracias por votar por mí, muchachos. Yo sí voy a decir algo acá, y es que Daniel Quintero, a mi modo de ver, lo único que tiene, o bueno, tuvo de independiente, fue el discurso con el que ganó. Todo hay que decirlo.
Y es que yo recuerdo que muchos de mis compañeros de la universidad lo apoyaron demasiado. Bendito, es que eso yo solamente escuchaba que no, que Daniel, el hijo de la universidad pública, y miren, ni un año ya metió al SMAT a la universidad. No sé mucho de política, pero haciendo una reflexión de lo que dice Chamán, es verdad. Vean lo que pasó con Mabel, la de Telemedellín. ¿Por qué? No sé, pero tuvo el apoyo del alcalde. Y otra cosa es que en menos de 6 meses ese señor se convirtió en el verdugo de los estudiantes. Eso deja mucho que pensar. Lau, pues hoy llegó este chamán Mori con los taches completamente afilado, con los guayos arriba y la patada más bajita la pegó sobre el hombro. Hablando pues de un tema que es bien complejo en este país y sobre todo en esta ciudad y de las supuestas independencias políticas con la que se ofrecen con la que se venden los candidatos. Pues yo creo que todos sabemos que eso por lo general es un cuento de marketing político de hablar de independencias y está muy bien pues tratar de desligarse de la política tradicional porque la gente tiene mal vista la política tradicional o realmente tiene mal vista las formas de hacer políticas tradicionales. Pero es que separarse de eso realmente es muy complejo. La política es un mundo bien difícil que funciona en muchos casos. No voy a hablar del clientelismo, sino que funciona desde la gente que tiene experiencia política, ¿cierto? Yo personalmente creo que vos tener padrinos políticos, eso no necesariamente es un asunto malo. Creo también que lo han vendido pues como el peor de los hechos y decir padrino político prácticamente es decir que sos un HP. Y no, a ver, pues todos necesitamos padrinos en lo que sea que vayamos a hacer. Pero creo que también hay que conjugar pues un poco la manera de escoger con quién me junto y es muy curioso pues decir que somos independientes y tener detrás el Partido Liberal o el Partido Conservador o al partido, yo qué sé, de la U o Cambio Radical. Y no lo digo solamente por Quintero, sino por todos los que se ofrecen como independientes, ¿no? Recuerdo que en el 2015 lo hizo Fico y pues todos sabemos que de independiente más bien poco, o que Vargas Lleras en el 2018 dijo es que yo me voy por firmas como una muestra de independencia y pues hombre, vos de independiente no tenés nada. Como Quintero pues también tiene detrás sus alianzas políticas, muy del Partido Liberal, porque lleva muchos años con ellos y uno lo entiende. Yo personalmente creo pues que eso no está mal. Lo que sí espera uno es que esas alianzas políticas no determinen del todo las acciones administrativas de la ciudad, no las políticas, sino las administrativas. Yo la verdad es que sí quedo con el profundo fresquito de decir que no vote por Daniel Quintero y también a veces uno hasta se disfruta de decir te lo dije a los amigos que creyeron en su independencia, como decía Yurani en su intervención. Sin embargo, independiente, dependiente o lo que sea, como ciudadanos tenemos la obligación no de mirar esas decisiones políticas que mencionaba Juan Pablo, sino de ver en qué se gastan la plata de nuestros impuestos, a quién le dan los contratos, porque finalmente creo que los oyentes ya sabían, porque lo comentamos en emisiones anteriores, el alcalde de Medellín gana 15 millones de pesos y puede que no precisamente por ese sueldo ser alcalde de Medellín sea el puesto más codiciado de todo este valle. Y a esta hora, ya terminando nuestro podcast de hoy de Morada Noticias, les recordamos a los oyentes que también hemos estado haciendo cápsulas que narran la historia de las pandemias a través del arte, con el apoyo de la periodista cultural Ana María Betancourt. Ella no nos grabó hoy, pero regresa mañana, y si ustedes quieren escuchar todas sus columnas, por favor escríbanos al 350-666-8436 y ahí les mandamos el conjuntico de audios por WhatsApp para que se los oyen. Como cereza del pastel, por lo pronto, aquí está @Catabus en Instagram con algunos datos del mundo gamer en esta cuarentena. Hola,
La industria del videojuego se enfrenta a un nuevo reto con el COVID-19. Educar, colaborar, conectar, entretener e informar sobre salud es el nuevo panorama de esta industria, las nuevas prioridades. En la nota de hoy hablaremos un poquito más de datos durante esta cuarentena. La Federación Interactiva Europea representa una de las principales compañías en la toma de decisiones del mundo gamer. Esta semana lanzó un blog que contiene una guía sobre cómo emplear el control parental y los códigos de seguridad para que los padres puedan asegurarse que sus hijos jueguen a los videojuegos apropiados, cómo controlar el gasto de los mismos y también cómo gestionar las configuraciones de privacidad. La industria de los videojuegos está llevando a cabo acciones como apoyar a los padres a encontrar juegos apropiados para sus familias y promover un comportamiento de juegos saludable y el uso de los tan importantes controles parentales. También desde el mundo geek se están diseñando y participando en muchas campañas para animar a los jugadores y a empresas que no tienen nada que ver con el mundo gamer a tener una mejor información y a omitir un poquito aquellas noticias falsas que nos perturban más la mente durante estos días. Amazon nos sorprende cada día con un nuevo ingreso en el mundo de los negocios, libros digitales, producción de series y películas, y su próximo gran paso parece ser la industria de los videojuegos. Anunciaron en estas semanas el lanzamiento de sus dos importantes juegos, sus juegos presentación, que planean entregar para la plataforma Twitch, la gran plataforma de interactividad y streaming. Estaremos muy pendientes. El mundo cambió demasiado rápido en los últimos 3 meses. Adaptarnos es el reto de todos los días, y no solo para nosotros, sino también para las industrias que miden datos. Hoy, las listas de aplicaciones descargadas en Colombia no son las mismas y no tienen ni siquiera un poquito de similitud a las listas del año pasado, a finales y principios de este 2020. Acá les traigo el top de descargas en teléfonos móviles. En primer lugar está Parchís, el juego que tiene conectados a la gran cantidad de usuarios de Facebook. En segundo lugar está Zoom, que nos permite tener reuniones virtuales y algunas aulas. En tercer lugar, increíble pero cierto, está TikTok. En cuarto lugar, DaviPlata. En quinto lugar, Coron App, la aplicación que en Colombia nos ayuda y nos informa sobre esta pandemia. Recuerden, aquí no contamos historias, aquí desbloqueamos logros. Reportó para Morada Noticias Catalina Bustamante, @Catabus en Instagram. Se busca, se vende, se truequea. Lo conectamos con otros para resolver lo que necesite. Chicos, pues les cuento a ustedes y a los oyentes que la ciudad está ofreciendo 6.000 cupos para educación virtual durante la cuarentena. Mensualmente anunció Sapiencia que la alcaldía va a entregar 2.000 cupos para la oferta formativa. Esta tercera convocatoria está ofreciendo 21 cursos con el ITM, el Pascual Bravo y el Colegio Mayor de Antioquia. Esta convocatoria inició ayer lunes 13 y va a ir hasta el viernes 17 de abril. Los que estén interesados pueden acceder al sitio www.sapiencia.gov.co y allá van a encontrar toda la información sobre esta convocatoria. Muchas gracias por esa información, Juanpa. Ya saben, parceros y parceras, aprovechen esos 6.000 cupos de educación virtual durante la cuarentena. Todo lo que sea pues regalado, y si es educación mucho mejor. Y así llegamos al final de esta emisión de hoy, del 14 de abril de 2020 de Morada Noticias. Muchas gracias por escuchar, compartir, y mañana volveremos con más historias. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.